Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a... Muchos sois de aquí, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a esta conferencia. Simplemente voy a presentar a la mesa. A mi derecha, el decano de la facultad, que conocéis bien, Carlos Rivero. A su derecha, el presidente del Consejo Social, Jesús Nuño de la Rosa. Y a mi izquierda, el conferenciante Dimas Gimeno. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y ya sin más, doy la palabra al decano para que haga las presentaciones. Bueno, pues nada, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias, Begoña, por venir. Y nada, bienvenidos a todos a una jornada más de nuestro ciclo de conferencias de la facultad. Ya sabéis que es un ciclo de conferencias que dirigimos a estudiantes, que dirigimos a profesores, a investigadores, pero que en realidad está abierto a todos los que quieran venir a nuestra universidad, que en realidad también es vuestra universidad. Un ciclo en el que tratamos siempre de estimular el debate, de analizar de una forma crítica pues, diferentes temas de interés, de actualidad, y hacerlo siempre pues, de la mano de personalidades de la máxima relevancia en el mundo económico y empresarial, como es el caso de hoy. Es la tercera de las sesiones de este año, para contextualizarlo. Tuvimos la primera en el mes de noviembre, con esa mesa redonda de transformación social en la economía, ese panel de expertos de diferentes ámbitos que vinieron aquí, a esta misma aula magna. Tuvimos después la conferencia sobre el plan de recuperación, transformación y resiliencia y la agenda de reformas de manos de la directora general de Política Económica, Elena Parisi. Y tenemos ahora la tercera de ellas, de una temática diferente, pero también una conferencia que para nosotros es del máximo nivel por nuestro ponente, y una conferencia que además está organizada en colaboración con el Consejo Social, a los que agradezco de verdad las gestiones para que hoy esta conferencia sea posible, y lo personifico pues, especialmente en su presidente, Jesús Nuño de la Rosa, que nos acompaña, que es, como digo, presidente del Consejo Social y que, como bien sabéis también, pues es consejero delegado de Europa y que también ha sido expresidente del Corte Inglés, como nuestro ponente y como le presentaré en un momento. Y también en la personificación también de los agradecimientos en la figura del secretario, de Álvaro Costas, que está aquí también con nosotros, y en realidad de todos los consejeros del Consejo Social, que también, digamos, pues son parte de que esta conferencia sea posible en el día de hoy. Consejo Social, a los que, ya que menciono, aprovecho también para felicitar por todas sus actividades y por el apoyo que siempre brindan a esta universidad y el fomento y la consolidación de ese contacto entre la sociedad y la universidad, que es su papel. Así que, bueno, muchas gracias, desde luego, a Jesús por estar aquí con nosotros y por su colaboración. Gracias a la vicerrectora y gracias, sobre todo, a nuestro ponente, Dimas Gimeno, al que agradezco de antemano, digamos, la participación en esta ponencia. Y gracias, sobre todo, a todos los que habéis venido hasta aquí, que no enumero, pero que sois muchas personalidades académicas, empresariales, económicas, y gracias a todos los estudiantes, a los profesores, a todos los que os habéis acercado hasta aquí. No os enumero porque sois muchos, así que, bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Bueno, me corresponde, digamos, hacer la presentación de nuestro ponente, de Dimas Gimeno. Y bueno, no me gustaría extenderme mucho en esta presentación, porque en realidad todo lo que sea hablar yo va a restar tiempo a hablar Dimas, y realmente eso es lo importante, lo que venimos a escucharle a él. Y además también porque yo creo que Dimas Gimeno pues es una persona pues bien conocida por todos vosotros. Pero en todo caso, simplemente por hacer algunos apuntes, algunas notas biográficas sobre su trayectoria, pues empezando por la parte académica, diré que Dimas es licenciado en Derecho y máster en Derecho Privado por la Universidad San Pablo CEU, y que también cursó un Executive MBA en AS Business School.
Y también en su nota biográfica, digamos, académica, figura una cuestión que seguramente también ha tenido alguna importancia en su vida, ¿no? Que son esos estudios, ¿no?, de dirección cinematográfica que cursó cuando estuvo en Australia, en Sydney, en la Universidad de Tecnología de Sydney. Bueno, seguramente también esa parte, digamos, de sus estudios haya tenido o le haya marcado de alguna forma en su trayectoria. Bueno, en todo caso, fundamentalmente, pues la trayectoria profesional y la trayectoria familiar, vamos a decirlo así también, de Dimas, pues está vinculada con el Corte Inglés, en donde Dimas pues, ha tenido una carrera interna por todos los diferentes puestos, desde los servicios en tienda inicialmente hasta diferentes puestos en los servicios centrales, no solo en España, sino también en Portugal, en Lisboa, en Oporto, hasta llegar, digamos, a los puestos más altos en el Corte Inglés a partir del año 2009, que fue nombrado miembro del patronato de la Fundación Ramón Areces y también fundación bien conocida por nosotros y por muchas de las actividades y las acciones sociales dirigidas también a la investigación y a la universidad. O sea que, bueno, pues también esa parte la conocemos bien en la universidad y de la que muchos investigadores y profesores pues también se han aprovechado en cierto modo, ¿no?, de becas, etcétera. Y después, en el año 2010, pues que pasó a ser miembro del Consejo de Administración del Corte Inglés, en 2013 consejero director general de la Junta de Accionistas y finalmente alcanzando en el año 2014 la presidencia ejecutiva del Grupo El Corte Inglés, puesto que ocupó hasta el año 2018. Así que, bueno, una trayectoria pues claramente marcada hasta ese año 2018 por esa vinculación con el Corte Inglés que le hace pues, adquirir una experiencia empresarial única, diría, por la importancia, por la envergadura del propio Corte Inglés, que todos conocemos perfectamente y del que no me atrevería siquiera a dar un dato sobre la magnitud delante de los que han sido dos presidentes del Corte Inglés, como son Dimas Gimeno y Jesús Nuño de la Rosa. Pero bueno, cifras evidentemente que todos conocemos, cifras de negocios, de empleados, de número de centros y de muchas otras variables que son de una magnitud sobresaliente y bueno, pues una de las primeras empresas en España, una empresa familiar y también destacada a nivel mundial. Así que, bueno, a partir de ese año 2018, pues, y basado pues, en toda esta experiencia que menciono, pues comienza pues, una trayectoria pues un poco diferente, voy a decirlo así, ¿no? De conferencias, de participación como experto en ponentes en diferentes eventos nacionales, internacionales, de asesoramiento a empresas vinculadas, digamos, todas al mundo del retail, a la transformación digital, a las nuevas formas de negocio, a la omnicanalidad, etcétera. Funda en el año 2019 la firma de inversión Capita, de la que actualmente todavía es CEO, para apoyar esos proyectos de innovación en el mundo del retail, con toda esa experiencia que menciono, pero también, digamos, para apoyar proyectos de innovación, de educación, de emprendimiento, etcétera. Y en 2021, digamos, su último proyecto, ¿no? Por el que también le conocemos, yo creo que todos vosotros, pues embarcan ese proyecto del Wow Concept, ¿no? Que combina lo físico, lo digital y que precisamente es un poco lo que motiva, digamos, la conferencia de hoy con ese concepto de figital, no sé si lo menciono bien, figital o figital, pero bueno, no sé dónde poner el acento, pero bueno, lo físico, lo digital, en fin, ese cambio, digamos, de paradigma que provoca esta aceleración digital que hemos vivido en estos últimos años, esos cambios en nuestros hábitos, cambios en nuestros comportamientos sociales, en nuestras relaciones y sobre la que hoy pues, nos viene a hablar, a dar su visión de experto de una forma más que fundada por toda la trayectoria que mínimamente he esbozado y que espero que encaje en lo que Dimas ha vivido. Bueno, en el libro que tiene publicado y que la verdad es que es este que tenemos aquí, el de Retail Resets, recientemente publicado pues explica, menciona por qué las tiendas físicas son la clave del futuro
¿Por qué las tiendas físicas son la clave del futuro? Bueno, yo le mencionaba hace un momento que me parecía un concepto casi disruptor, ¿no? Un poco transgresor, ¿no? Porque parece que lo digital, en el día de hoy, lo puramente digital, sería el futuro, ¿no? Entonces, bueno, me parece un concepto, desde luego, muy interesante y sobre el que hoy pues, viene a hablarnos y sobre el que estamos encantados de poder escuchar y conocer su visión de experto sobre esta cuestión. Así que, bueno, muchas gracias anticipadamente, Dimas, por venir a la universidad, por acercarte aquí, por traer este debate. Muchas gracias por participar y gracias también al Consejo Social por hacer posible esta jornada. Así que, sin más, y hecha esta presentación, pues tienes la palabra para lo que quieras contarnos. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero de todo es dar las gracias a la universidad, a la facultad y a vosotros por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Para mí esto es un rejuvenecimiento, o sea, volver a la universidad, a veros a vosotros. Yo que estoy acostumbrado normalmente a cuando hablo con gente pues, de otro perfil, gente más mayor. Para mí es una gran oportunidad compartir lo que voy a compartir con vosotros y me gustaría que fuera una sesión lo más interactiva posible. Porque además es curioso, vosotros sois todos nativos digitales, o sea, y vais a ver que este concepto que hemos puesto en marcha va o intenta ir muy dirigido a vosotros, porque al final sois el consumidor del presente y del futuro. Hay mucha gente que dice que sois del futuro, no, sois del presente porque estáis consumiendo. Y además hay una cosa muy importante y es que todas las marcas están como locos por contactar con vosotros, por conoceros, por saber qué queréis y sobre todo conseguir esto que llaman el engagement, ¿no? Que es que os sintáis que esa marca conecta con vosotros y que consigue, en definitiva, daros lo que buscáis, ¿no? O sea que estáis más empoderados que nunca, sois muy importantes. Y os puedo confirmar, y ahora lo vais a ver, que llegar a vosotros es clave ahora para entender ese consumidor del presente y del futuro. Dicho esto, bueno, pues vamos a empezar. Pero como digo, vamos a ver si al final podemos conseguir que haya despertado en vosotros curiosidad y que esto sea, como digo, lo más interactivo posible y que hagáis muchas preguntas. Bueno, respecto a la presentación, bueno, lo has dicho muy bien. Yo he tenido la inmensa suerte por pertenecer a la familia fundadora del Corte Inglés, pues ocupar el máximo puesto posible, que fue la presidencia. Y os puedo decir que, bueno, yo me siento muy honrado. Creo que es la mejor empresa de department stores, de centros comerciales del mundo. Y bueno, y como todo en la vida, pues sigue. Y además, viéndoos a vosotros, me estaba acordando de un discurso que os recomiendo que veáis, que es el discurso que dio Steve Jobs cuando le dieron un premio en una universidad, no me acuerdo cuál era, americana, pero que es un discurso muy corto y que es muy interesante porque él dice muchas cosas, pero hay una muy importante que dice que en la vida nos van ocurriendo muchas cosas que son puntos que nunca somos capaces de unir hasta que no miramos hacia atrás. Y yo creo que va de esto, ¿no? Va de entender que todo lo que pasa es experiencia, todo lo que pasa tiene un sentido y que se trata de aprender y seguir adelante, ¿no? Y que ya veréis como sois muy jóvenes, os daréis cuenta de que todo sirve para algo, ¿no? Pasa que nunca sabemos todavía cuál es la siguiente etapa. Dicho esto, bueno, yo os voy a contar mi visión muy personal de lo que está pasando en el comercio actual. Y yo creo que, bueno, en mi caso, y lo has explicado en la presentación, bueno, cuando tú has ocupado un puesto de tanta relevancia en una empresa tan importante y tan grande como el Corte Inglés, cuando tú en el 2018 tienes la gran oportunidad de poder ponerte al día, porque el problema de los puestos ejecutivos es que el día a día te come todo el tiempo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de decir, oye, voy a conocer el mundo digital, porque somos unos grandes desconocedores del mundo digital. Y como tuve esa oportunidad, me di cuenta que no sabía nada, que lo que estaba pasando fuera de lo que era mi zona de confort
era realmente importante y que era lo que realmente había que aprender y que había que dominar, ¿no? Entonces, para mí fue una suerte y gracias a eso, bueno, pues es un poco la visión que os voy a presentar ahora, ¿no? Que creo que es un mix muy interesante entre parte de experiencia personal, pero también haber hecho el esfuerzo de intentar ponerme al día y de compartir con vosotros lo que está pasando, sobre todo en ese mundo digital que, como os decía, es tan importante. Entonces, como todos los viajes, el mío personal, profesional lo es, todo tiene un principio y todo tiene una inspiración, ¿vale? Y yo os quería hablar de un establecimiento que, por supuesto, vosotros no conocéis, porque sois muy jóvenes, y os voy a hablar de un gran almacén que, bueno, que tuvo su auge a mediados del siglo XX. Y además fue en Cuba, que fijaros que no es precisamente aquí en España, ¿no? Se llamaba El Encanto. Y vais a ver por qué es tan importante para mí personalmente, pero vais a ver para toda la historia que hoy os voy a contar. Primero, porque fue la escuela de estos tres señores. Estos tres señores son tres gigantes del comercio del siglo XX en España. Es más, no se podría entender el comercio español sin todo lo que hicieron estos señores, ¿no? Luego, por supuesto, vino Amancio Ortega, vino, por supuesto, Isidoro Álvarez, que también era sobrino de estos señores, pero todo empieza con ellos, ¿no? Y sobre todo empieza con César Rodríguez, que es el primero, que era mi bisabuelo, bueno, era el hermano de mi bisabuela, que en los momentos de pobreza de España, donde tenía todo el mundo que buscarse la vida, pues se metió en un barco y se fue a Cuba, no sabía muy bien a qué. Y empezó a trabajar precisamente de chico de los recaos en El Encanto. Y lo bonito de todo esto es que acabó siendo el presidente del Encanto, ¿no? O sea, y claro, a raíz de eso, sus dos sobrinos, o primos en este caso, uno sobrino, otro primo, fueron a trabajar con él, allí al Encanto, ¿no? Y claro, os estoy hablando de don Ramón Areces, fundador y presidente del Corte Inglés, y Pepín Fernández, presidente y fundador de Galerías Preciados, que claro, vosotros tampoco sabéis lo que es, pero fueron, bueno, el Corte Inglés lo conocéis, pero Galerías Preciados era el gran almacén, el que más rápido se expandió y era el que tenía la marca, sobre todo en el último cuarto del siglo XX, luego ya pasó lo que pasó, ¿no? Que fue que al final lo acabó absorbiendo el propio Corte Inglés. Lo bonito de todo esto es que eran todos familiares. Y cuando viajas a la aldea, donde todo esto ocurrió, que es, bueno, el pueblo que se llama Grao, en Asturias, todos los familiares son aldeas que están alrededor, ¿no? Y todos, claro, se conocían. Pero bueno, y estos tres señores, pues fijaros lo que montaron, ¿no? O sea, no solamente montaron El Encanto en Cuba, sino que además se trajeron ese concepto a España y crearon Galerías Preciados, el Corte Inglés, y luego, como os decía, lo que para mí creo que es el mejor gran almacén del mundo, que es el Corte Inglés, ¿no? O sea, que podemos estar bien orgullosos de lo que hicieron estos señores, ¿no? Pero bueno, sobre todo, El Encanto. ¿Por qué era tan interesante El Encanto? Un poquito de historia. Nace en 1888. Fijaros si era antiguo. Con un concepto que se llamaba entonces sederías. Se llamaban así porque lo que hacían era vender telas. Y fue fundado también por asturianos, aunque no eran familia mía. Ellos simplemente montaron la tienda y, como os dije, va evolucionando y es en 1919, como veis, ya deja de ser, obviamente, una tienda de vender telas y pasa a ser una tienda que gana en altura, que va ganando dimensión. Hasta, fijaros, en el 1949 ya tiene una imagen que seguro que os recuerda a muchos Corte Inglés que hay difundidos por España, ¿no? Entonces, fijaros a lo que llega a convertirse en mediados del siglo XX, ¿no? Y fijaros si eran especiales lo que se hacía ahí, que en 1952 Christian Dior, que decía que su producto no podía estar en Norteamérica porque no tenían nivel los grandes almacenes para tener su producto, él tenía siempre a gala que su producto sí estaba en El Encanto. Tanto es así que hasta tenía una colección específica que hacía para estos grandes almacenes. O sea que algo tendría este gran almacén para que todo un diseñador como Christian Dior decidiera darle esa importancia al establecimiento, ¿no? Y fijaros, en esa misma evolución, en 1959, es que no solamente está El Encanto, es que los propios
grandes almacenes americanos se instalan en Cuba para hacerle competencia, ¿no? Entonces, yo creo que son fechas relevantes para ver un poco la evolución de todo este gran almacén, que al final lo que hacía era aplicar las reglas de los grandes almacenes americanos, pero en Cuba de una manera muy, muy especial. Pero bueno, como todas las historias tienen un final, en 1961, en un extraño incendio, se quemó. Pero bueno, esto ya fue después de la Revolución Cubana. Y bueno, yo creo que ahí lo que hay es un cambio total de planteamiento político y ya pues a partir de entonces pues no tenía mucho sentido que siguiera así. De hecho, yo no he estado en Cuba, pero creo que todavía se puede visitar el edificio, muy interesante. Pero bueno, vamos a las enseñanzas, que hoy estamos aquí para intentar aprender algo. Fijaros qué cosas hacían estos señores y vais a ver que luego tiene mucho sentido con lo que vamos a ver hoy. Pues, por ejemplo, tenían delegaciones comerciales por todo el mundo. Tenían oficina en Barcelona, en Londres, en París, en Milán. ¿Y sabéis por qué? Porque ellos querían estar siempre pegados al terreno de donde estaba el producto que querían vender. Eran conscientes de que lo importante era tener el mejor producto y tenían que tener delegaciones comerciales en el sitio donde estaba ese producto. Hacían publicidad internacional. Con una sola tienda, ellos siempre querían estar en las grandes revistas del momento, mundiales, de prestigio, porque era el sitio donde ellos entendían que tenían que posicionarse y hacer publicidad. El marketing sensorial, esto que hoy es muy habitual de entrar a una tienda y tener un olor característico de ese comercio, ellos ya lo hacían, curiosamente, en ese momento, ¿no? Fijaros estos pequeños detalles, pero que al final es innovación pura, pues esto es algo que existía ya en el Encanto. Los escaparates, que era la única manera que ellos tenían entonces, porque no existía Internet, no existía ningún otro medio que se lo permitiera, era la única manera de poder transmitir al cliente en novedad, se cambiaban semanalmente. Y os puedo decir, y estoy seguro que Jesús también habrá tenido acceso, yo he visto material fotográfico y eran verdaderas obras de arte, los escaparates que se montaban, ¿no? O sea, era algo que cuidaban muchísimo y os da un poco la dimensión de lo importante que era transmitir este cambio permanente de novedad al consumidor, ¿no? El control de stock. Cuando la informática no existía, estaban obsesionados con saber lo que se vendía en todo momento y, sobre todo, asegurar la reposición. Lo que pasa es que, claro, eran unos tickets con dos solapas que iban a un departamento que se llamaba control de stock y un ticket se rompía y se llevaba para reposición a almacén y otro al proveedor directamente. O sea, estaban claramente obsesionados con saber lo que se vendía y garantizar la reposición. Y, por último, hacían envíos gratis a todo el mundo. A mí esto me parece maravilloso. ¿No suena a algo llamado Internet? O sea, ellos entendían que su cliente era el mundo y decían, sí, ustedes me llaman, o sea, de la manera que fuera, y se encargaban de enviarlo a cualquier parte del mundo sin coste adicional. Así que, bueno, esto que veis es muy importante porque al final lo que esto nos demuestra, y lo veréis al final, es que la excelencia en lo que hacemos no siempre tiene que ver con la tecnología, no siempre tiene que ver con la innovación del momento, sino muchas veces con asegurar que hacemos bien lo que hay que hacer. Y este ejemplo lo que demuestra es que ya por entonces tenían muy claro quién era el consumidor, que lo tenían que sorprender, que lo tenían que atender muy bien y que el éxito del proyecto estaba en que ese cliente volviese. Y esto, haciendo todo lo que os he contado, hoy en día sorprende muchísimo que muchísimos establecimientos no lo tienen dentro de sus prioridades, ¿no? Entonces, muchas veces se nos llena la boca de hablar de tecnología, de lo digital, que es muy importante, pero si no hacemos esto bien, no sirve de nada. Y ya veréis cómo esto tiene mucha importancia al final. Bueno, vamos a hablar un poco de Retail Reset. ¿Por qué el libro se llama Retail Reset? Y sobre todo lo que yo os vengo a contar va de resetear, ¿no? ¿Qué es resetear? Es cuando el teléfono deja de funcionar o funciona lento y ¿qué hacemos? Lo apagamos y lo volvemos a encender para que vuelva. Pues es un poco eso, ¿no? Estamos en un momento en el que el comercio lo está pasando mal, no deja de pasarlo mal porque las circunstancias tanto macroeconómicas como microeconómicas no son favorables, son claramente de incertidumbre, demasiados elementos y nos estamos dedicando los que estamos en este noble trabajo a apagar fuego realmente.
Estamos haciendo política de día a día, ¿no? Cuando es posiblemente el momento en el que más estrategia hay que hacer. Cuando más hay que decir, oye, pero vamos a ver, ¿qué pasa si sigo haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo ayer? ¿A dónde me va a llevar esto, ¿no? Entonces, de ahí un poco que el concepto que yo os quiero dejar es que muchas veces hay que parar y decir, oye, vamos a ver que a lo mejor esto no va de seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora, y sí que tengo que pensar quién es mi cliente actual, qué es lo que quiere. El mundo digital y el mundo físico son dos canales totalmente complementarios, aunque llevan siendo totalmente antagónicos mucho tiempo. Y sobre todo, ¿quiénes son mis competidores? Es que vais a ver que hoy en día los competidores es cualquier pequeña empresa en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, esto le añade una complejidad tremenda, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de situación antes, ¿no? ¿Por qué es tan difícil el retail ahora mismo? Pues fijaros, porque es que es un problema social, es un problema que trasciende a lo que es el propio sector. Es que hemos cambiado nuestros hábitos de consumo, nuestra forma de comprar, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de educarnos, nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Y claro, hace que todo esto sea muy complicado, ¿no? Yo lo he intentado sintetizar en 4 olas de transformación y las he intentado poner en el tiempo para contextualizarlas. Fijaros, en 1990 había que ser globales, ¿no? El mundo era el mercado y si no eras global, prácticamente te estabas perdiendo algo, ¿no? Claro, todo esto requería una transformación tremenda de tu propia estrategia y de lo que estabas haciendo, ¿no? Era cuantas más tiendas mejor y cuanto más variadas y más lejos todavía mejor, ¿no? Porque estaría más cerca de mi cliente y llegaría de una manera mucho más eficaz a él. Pero fijaros, en el 2000 aparece la digitalización. Y claro, esta no es una ola que sustituye a la anterior, sino que se suma, porque tenías que seguir siendo global. Pero es que además tienes que empezar a ser digital. Cuando os puedo decir que la digitalización hay muchísimas empresas que todavía no la han entendido. Pero claro, tenías que ser digital, aparece un canal nuevo, totalmente distinto, que además no entiendes, no sabes, que al principio desprecias, porque dices, bueno, esto es, pero de repente no para de crecer, y empiezas a ver que tu cuota de mercado empieza a disminuir, pero no se la está llevando tu competidor tradicional, sino dices, nadie sabe quién se la está llevando. No, pues se la está llevando el mundo digital, que como no publica resultados en tu mercado, como no dice lo que vende, realmente no puedes saber de lo que estamos hablando, ¿no? Pero es que fijaros, en el 2010 aparece la socialización. Si es que es la socialización, ¿qué es la socialización? Es que no veo nada. Esto de hacerse mayor es terrible. Está aquí, está aquí. Claro, ¿qué es la socialización? Bueno, pues es que no bastaba con ser global, tenías que ser digital, pero es que también tienes que ser social, porque ahora de repente los clientes están empoderados, aparecen las redes sociales y ellos pues se están relacionando y tienes que tener esta realidad totalmente en el centro de tu estrategia y además el cliente pues es el que manda, ¿no? Pero es que fijaros, aparece la sostenibilidad, ¿vale? Que es donde estamos ahora mismo, que es, bueno, pues es que ya no basta con ser global, tienes que ser digital, tienes que ser social, pero sobre todo tienes que ser sostenible. Ya no vale dónde estás produciendo tus productos, ¿no? En qué condiciones trabajan esas fábricas, ¿no? Oye, y los materiales, y si reciclas, y esas fábricas que tienes, ¿contaminan, no contaminan? Bueno, ¿qué os voy a contar, no? Y lo que para nuestra generación es algo importante, para vosotros es esencial, porque es que no concebís que no sea así, ¿no? Entonces, esto es un poco para explicar lo complejo que es todo esto, ¿no? ¿Y sabéis cuál es la buena o mala noticia? Es que va a haber más olas y todavía no tenemos ni idea cuáles son, ¿eh? Pero van a ser, pues seguramente más y serán cada vez más cortas, ¿no? Porque claro, cada vez con la tecnología, con la digitalización, todo va muchísimo más rápido. Entonces, esto lo que hace es añadir una complejidad tremenda a esto de ser comerciante, ¿no? A dedicarse al retail, ¿no? Y como os decía, la globalización, abrir tiendas como puedes, el online en la digitalización, el cliente en el centro de todo con la socialización, los valores, es muy importante, ya no solamente tus clientes te juzgan por lo que vendes, sino cómo lo vendes y qué haces, de qué hay detrás de cómo devuelves a la sociedad todo lo que te ha dado. Y como digo, va a seguir habiendo muchas olas y no sabemos de qué va, ¿no?
Y esto además en una situación donde el retail también se ha vuelto muy complejo, ¿no? Y no voy a hablar de pandemias, no voy a hablar de costes de abastecimiento, no voy a hablar de inflación, no voy a hablar de todo lo que estamos viviendo ahora, que tela marinera, ¿no? Sencillamente es un mercado saturado. ¿Qué quiere decir? Hay mucho más oferta que demanda, muchísima más. O sea, es realmente una pelea por diferenciarte, en donde todo el mundo vende de todo y además con muy poquita diferenciación. Pero sobre todo es un mercado fragmentado. ¿Esto qué quiere decirlo? Pues lo que os decía antes, que tú puedes tener una empresa súper grande vendiendo moda y un determinado producto te lo están vendiendo en Singapur, una microempresa con 10 chavales que estás compitiendo contra ella en la otra punta del mundo, ¿no? Pero además mucho más ágil que tú, totalmente digitalizada y con una tecnología punta, ¿no? Entonces, esto es otra de las complejidades que añade al momento, ¿no? Los big commerce, que ya sabéis, los Alibaba, los Amazon, que son grandes plataformas, que su política es volumen. Y además, cuanto más volumen tienen, más grandes son, compiten en muchísimos países al mismo tiempo, pero sobre todo tienen una serie de cualidades que son que compran globalmente, quiere decir que siempre van a poder mejorar tus costes, o sea, tus márgenes, porque ellos compran a escala, pero sobre todo son digitales y no tienen tiendas, de momento, no empiezan a tenerlas. Y eso les da una estructura muchísimo más liviana. Entonces, claro, competir con ellos de igual a igual es un suicidio, porque siempre, como digo, van a poder bajar los precios mucho más que tú. Es más, no solamente los bajan, sino que los suben con un algoritmo y son capaces de vender incluso más caro que tú cuando lo pueden hacer, ¿no? Entonces, esto le da, como os podéis imaginar, una complejidad tremenda y sobre todo porque muchos de ellos no pagan impuestos en donde operan. Como sabéis, no quiero meter polémicas de este tipo, pero es otra realidad. O sea, esto hace también que tú estés operando en un país, que estás pagando impuestos, pues os podéis imaginar, desde el primer minuto, y estos señores pues ni siquiera sabemos lo que facturan en este país porque no lo declaran. O sea que esto le da una complejidad mayor. Cuando digo de competir de igual a igual. Disruptores, además, disrumpen y como traen fórmulas nuevas, totalmente son muy atractivos y son capaces de llegar directamente a este nuevo consumidor mucho más rápido. Generación conectada. Hoy en día las generaciones están absolutamente conectadas y aparece el fenómeno de los nativos digitales, que luego hablaremos, que le da otra complejidad importante porque tiene una manera de ver el mundo, esta generación o estas generaciones totalmente diferentes y hay que saber cómo funciona. El teletodo, que yo creo que esto se comprobó durante la pandemia, que aparentemente se podía hacer todo desde casa y luego se ha demostrado que no es así, porque en el momento que hemos podido volver a nuestra vida normal, yo creo que hemos vuelto a la realidad física más que nunca. El poder del dato es fundamental, ya no es tanto la cuenta de resultados que tienes, sino cuántos datos eres capaz de tener al día y aumentar. Y sobre todo el rol de las tiendas, que vamos a hablar luego, ¿no? O sea, ¿qué papel juegan las tiendas, ¿no? En un momento en el que las tiendas, pues parece que ¿para qué sirven, no? Si al final están llenas de, cada vez hay menos público en las tiendas, además las personas que van a las tiendas son muy mayores. ¿Qué papel juegan realmente estas tiendas en este panorama actual, ¿no? Pero sobre todo, y aquí empiezo a traeros algunas frases, lo peor que puede pasar es no darte cuenta de lo que está pasando, ¿no? Esto hay una cosa que se llama la miopía, ¿no? Que puede ser que tengas un problema delante y no seas capaz de verlo, ¿no? Y es verdad que es curioso porque está muy extendida, esta miopía. Y hay que entender por qué es así, porque como os he explicado antes, como la vida es tan complicada, está todo el mundo apagando fuegos, básicamente, ¿no? Pero como os he dicho, es importante hacer más estrategia que nunca, porque si no, esto no va a funcionar. Entonces, bueno, con todo lo que os he dicho, os he metido ya en situación, estáis alguno a punto de cortaros las venas, decir, bueno, entonces cualquiera se dedica a esto de la distribución, porque mira que está difícil. La pregunta es, ¿estamos ante el apocalipsis del retail? Este es un término que se ha acuñado en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, fundamentalmente. ¿Y sabéis por qué? Porque durante 7 años se han estado cerrando miles y miles de tiendas en Estados Unidos y en Reino Unido de forma permanente. Se hablaba de más de 100.000 tiendas, o sea, una barbaridad. ¿Por qué? Primero porque había un exceso de metros cuadrados distribuidos,
pero sobre todo es porque la gente descontaba que las tiendas no iban a tener ningún sentido, porque íbamos a ser todos seres digitales y las tiendas, ¿para qué? Si lo puedo comprar todo a distancia, ¿por qué me voy a molestar en ir a una tienda, a intentar aparcar el coche, hacer cola, luego para que además llegue y justo el producto que yo quiero no esté? Y lo tenga que acabar, me lo tenga que decir que me lo envían a casa. Entonces, oye, para eso lo encargo directamente a distancia, por internet, me va a salir más barato y me llega antes. Bueno, pues lógicamente a ese ritmo de cierre de tiendas y con esta realidad, con todas las empresas cotizadas que estaban en el mundo del retail tradicional con sus valoraciones para abajo y todas las empresas digitales con las valoraciones para arriba, ¿no? Pues imaginaros, comparar un día, meteros a ver la valoración de Amazon con la de Carrefour, por ejemplo, ¿no? Pues vais a ver que la relación entre valoración-ventas es obscena, o sea, no tiene absolutamente nada que ver lo que el mercado está descontando a una empresa de la otra su futuro inmediato, ¿no? Pero yo vengo a deciros que no es un apocalipsis, es todo lo contrario, es un renacimiento. Estamos ante un momento crítico, es un momento histórico en el que estamos viviendo un cambio de paradigma y donde, si lo sabemos ver, si lo sabemos leer, es un mundo absolutamente lleno de oportunidades. ¿Por qué? Porque está pasando una cosa que es, y os lo puedo confirmar porque lo estoy viviendo en persona, por primera vez el mundo digital ya no crece tan rápido. Algo está pasando que el mundo digital está empezando a pensar en el mundo físico como su siguiente fase de crecimiento. Es decir, al final no puede haber experiencias solo físicas o solo digitales. Todo se va a unir. Todo va a ser físico y digital. Lo que pasa es que será más un lado del otro en función de dónde empiezas, ¿no? Obviamente los que vienen de un mundo eminentemente físico tendrán su parte digital, pero será más pequeña. Y los que son pure players digitales también tendrán tiendas, lo que pasa es que serán una parte más pequeña que trabajará para el digital, ¿no? Pero esta es la realidad, y esto lo que hace es que pone en juego un montón de elementos y de situaciones que, bueno, como os digo antes, si se sabe leer, es un mundo de oportunidades y está empezando ahora mismo, que esto es lo bueno, ¿no? O sea, entonces, yo quiero que os quedéis con este concepto y que lejos de ser una situación apocalíptica, es un renacimiento y es un momento de oportunidades. Es más, os doy un dato. El año pasado, por primera vez, en el mercado americano se abrieron más tiendas de las que se cerraron. O sea, esto es un dato bastante relevante, ¿no? O sea, bueno, por primera vez esa sangría de tiendas que se estaba diciendo que se estaban cerrando anualmente, se ha cambiado la dinámica y se abrieron más tiendas que se cerraron. O sea, algo está pasando. Y es el momento de leerlo bien y de sacar lecciones y aprendizajes. Porque claro, ¿por qué lo llaman apocalipsis, ¿no? Pues, ¿qué hacen las empresas tradicionales cuando no son capaces de hacer el reset, cuando tienen esa miopía y se dedican a estar haciendo apaños todo el tiempo, ¿no? Pues hacen lo que en el libro se llama las 4 R's del apocalipsis, que es, bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser reducir. Vamos a reducir, ¿qué puedo reducir para aliviar mis gastos? Bueno, pues inversión en marketing. Bueno, ¿qué más da? Si invierto un poquito menos de marketing, el cliente no lo va a notar, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Que como no es la solución, vendes menos, lógicamente, porque haces menos comunicación y tus competidores lo siguen haciendo. Como no funciona, bien, bueno, ¿qué más puedo reducir, ¿no? Pues lo siguiente es innovación y calidad en el producto. Bueno, total, mira, este año innovo un poquito menos, el cliente tampoco se va a dar mucha cuenta, y a ver qué pasa, pues tampoco funciona. ¿Por qué? Porque le estás restando valor a tu propuesta dirigida al cliente, ¿no? Como tampoco funciona, bueno, pues ¿qué me queda? Personas, quito personas. Oye, al final, pues si antes tenía 5 o 6 vendedores, pues oye, los voy dejando menos y con tal de que pueda cobrar ya me doy por vencido, ¿no? Pero claro, ¿qué vas bajando? Tu calidad y la atención de servicio que das, ¿no? Que al final es clave, ¿no? Y por último, pues ya está, ¿qué me queda? Cerrar tiendas. Entonces tengo muchas, las cierro, ¿no? Entonces, y esto, como veis, es un círculo vicioso que lo que hace es restar valor a tu propuesta, pero sobre todo se olvida del cliente. Y el cliente, cuando te olvidas, tu cliente no perdona, porque ¿sabes dónde se va? A otro sitio. Como os decía antes,
Es un mercado donde hay una saturación. Siempre hay alguien que va a vender lo que tú vendes. Pero sobre todo, fijaros, está traicionando la esencia pura de una tienda física, que ¿sabéis cuál es? Ofrecer una experiencia de compra memorable. Si la tienda física no atiende bien a su cliente, no tiene algo que realmente le sorprenda y que haga lo que solamente puede hacer una tienda física, ¿para qué tienes la tienda física? Claro, entonces es cuando dices, lo pido por internet. Entonces, es fundamental que las tiendas hagan lo que tienen que hacer, porque si no, se ponen a competir con los digitales de igual a igual y ahí no tienen nada que hacer. Y hay que cambiar las 4 R's del reducir por las de Retail Reset, del apocalipsis. ¿Qué hay que hacer? Pues fijaros, redefinir la ambición. ¿Cuál es mi ambición? ¿Qué es lo que realmente yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo me he propuesto hacer para hacer algo distinto, ¿no? Porque al final las empresas tienen que intentar diferenciarse. Fijaros, en un mercado saturado y como el que estamos, tienes que realmente poner algo encima de la mesa que sea diferente. Tienes que reinventar tu modelo de negocio. El modelo de negocio ya no sirve. Te ha cambiado el cliente. El cliente ya no tiene ni las mismas motivaciones, tiene mucha más oferta, pero sobre todo está accediendo al mercado con unas motivaciones totalmente distintas. Te han cambiado los competidores. Los propios canales son muy complejos y de hecho han cambiado, porque ahora el mundo digital y todo lo que os decía antes de la socialización, etcétera, ¿no? Entonces, tu modelo de negocio ya no sirve, lo tienes que reajustar como poco. Tu modelo de operativo, lo mismo. Tus KPIs, todos los indicadores que definen tu excelencia y tu rentabilidad, tampoco sirven. Aparece el rol de la logística. De repente tus tiendas tienen que empezar a hacer mucho más que vender. A lo mejor tienen que empezar a servir también pedidos de Internet, ¿no? Entonces, claro, todo eso te tira tu cuenta de resultados abajo y tu modelo operativo lo tienes que rediseñar. Y por último, recargar el modelo económico. Los márgenes son distintos, los costes de abastecimiento, el mundo digital, la negociación es distinta, bueno, todo cambia, ¿no? Entonces, para que veáis lo importante que es y lo clave que es darte cuenta de que esto va de reinventarse y yo tengo que acelerar un poco, que si no me quedo sin tiempo. Entonces, la ecuación de valor ha cambiado, ¿no? Y no basta con el value, ¿no? Lo que llamaban. El value es básicamente dar lo que el cliente exige como mínimo, ¿no? Oye, pues mira, son una serie de beneficios, pero que son absolutamente básicos. Dame un buen precio, ten el producto que quiero y básicamente dame lo que antiguamente era algo que realmente era una diferenciación. Hoy en día es que si no lo haces, y tienes que pasar realmente al Value Plus, que es el mundo de las sensaciones, ¿no? Lo que tienes que hacer es ofrecer una experiencia de compra, como os decía, diferencial, y con una serie de conexiones y con una serie de impactos que tienen mucho que ver con lo emocional y con lo digital, como vais a ver ahora. Porque pasando un poco por encima del tema de las generaciones, ¿no? Y como digo, es especialmente relevante lo que os voy a decir, teniendo en cuenta que sois todos insultantemente jóvenes, como debe ser. Fijaros, hay una verdadera ruptura generacional. Y puedo hablaros de millennials, baby boomers, Gen Z, bueno, todas las clasificaciones que hay, que son un montón y que están súper justificadas. Pero a mí me gusta simplificarlo en 2 grandes bloques, los nativos digitales y los que no lo son. Es decir, los emigrantes, o migrantes mejor dicho, que somos los que, en mi caso, seguimos accediendo al mundo a través de forma analógica. ¿Por qué? Porque vemos la televisión cuando llegamos del trabajo, no sé si comprar periódico, pero desde luego leemos el periódico digital y escuchamos la radio cuando vamos a trabajar todos los días, ¿no? Y tenemos redes sociales, claro que sí, ¿no? Pues no como vosotros, pero bueno, pues tienes ahí, haces tus pinitos, ¿no? Pero claro, yo veo a mi hijo, que es un poquito más joven que vosotros, tiene 15 años y para mí es un marciano. Todo lo que no esté en digital no existe para él. En la vida va a encender la televisión para ver nada, salvo que sea un partido de fútbol, que tiene muy claro que ese día lo ponen, porque él no va a esperar a ver cuándo ve las cosas, no, yo veo las cosas cuando yo quiero, porque están a mi disposición. Entonces, ¿qué es? YouTube, es Instagram, es TikTok, y este es su mundo. Entonces, para las marcas, para los comercios en este caso, es fundamental entender estas 2 maneras de acercarte a un consumidor que son radicalmente distintas, ¿no? Y que son incompatibles de alguna manera. O sea, requieren estrategias distintas, ¿no? Bueno, pues no os podéis imaginar los quebraderos de cabeza que esto está suponiendo para las empresas a la hora de relacionarse con 360 grados, ¿no? Porque
Y de ahí un tema muy importante, esto es muy marketingiano, que son los touch points, ¿no?, que se llaman, o los puntos de contacto. Ya las marcas entienden que con sus consumidores es una relación completa, que puede estar constantemente desarrollada de manera distinta. Puede ser en un punto de venta físico, en un .com, pero también es en redes sociales, pero también es en cualquier fase en la que tú te relacionas y todas están conectadas, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto y, como digo, le da una complejidad adicional a todo lo que estamos hablando. Y permitidme que os hable un poquito del principio, ¿no?, lo que os decía del encanto, ¿no? O sea, a veces va de cambiar todo para no cambiar nada. Esto es muy importante. Cuando una empresa con muchísimos años, con generaciones que está comprando constantemente en esa empresa y que ha hecho las cosas tan bien, si no cambia determinadas cosas, si no hace un foco a la fotografía adecuado, directamente es que no le va a funcionar ya esa política, porque le ha cambiado el cliente, porque le ha cambiado el competidor y porque le han cambiado los canales, ¿no? Entonces, insisto, cambiar todo para no cambiar nada. Esto es una frase muy poderosa y vuelvo al principio, es que va de atender bien a tu cliente, saber quién es y darle un producto y que repita. Así es que es así, pero haciéndolo totalmente distinto de como lo hacías ahora. Y como os decía, conexiones emocionales y conexiones racionales. Os explico muy rápido lo que es esto. La conexión racional a la hora de comprar es cuando necesitamos algo, se llama conveniencia, básicamente es, se me ha roto la televisión, necesito una televisión ya, la tengo que comprar y quien me la ofrezca más barata y me la entregue antes, es donde voy a comprar, ¿vale? Es una necesidad y la fórmula en la que funciona nuestro cerebro es precio y tiempo, ¿vale? Esto ya se lo ha quedado el mundo digital. No se puede competir con ningún digital en esto, porque siempre va a poder entregarlo más rápido, como os decía antes, a un precio más bajo y, sobre todo, accedes a un surtido centralizado donde siempre tienes lo que buscas. Esto es en lo que absurdamente los comercios tradicionales se han empeñado en competir con los digitales. Sin embargo, las conexiones emocionales son las que se producen cuando compras algo que no necesitas. Sencillamente lo ves y no puedes vivir sin ello. ¿Y sabéis dónde es fundamental y dónde solo lo puede hacer esto? La tienda física. Y eso es lo que las tiendas se han olvidado de hacer. Entonces, esto es el tema más importante, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poquito de historia para ver un poco cómo ha evolucionado, porque al final todo se adapta, ¿eh? Al final, como os he dicho antes, lo digital va a dejar de crecer lo que estaba creciendo y ocupará su sitio. Y luego surgirá otra cosa. Pero todo tiene que ocupar su lugar si se hacen bien las cosas. Fijaros, conexión física a la izquierda, conexión digital a la derecha y racional abajo y emocional arriba. Obviamente, cuando empezó el comercio, eran tiendas y era toda una conexión absolutamente física porque lo digital no existía y era racional porque era satisfacer necesidades. Aparecieron las tiendas multimarca, que es, oye, en vez de ser una tienda por concepto, oye, ¿qué pasa si sumamos y vendemos más cosas en la misma tienda, ¿no? Pues claramente muy racional, cero emocional y, por supuesto, nada digital. Aparecieron los grandes almacenes, que fueron los primeros que empezaron a juntar, como hacía el Encanto, toda la oferta, todo en un sitio, pero sí que os fijáis, empiezan a tocar la conexión emocional porque ya empiezan a hacer la experiencia de compra relevante, única, donde realmente cuidan esto, ¿no? Y aparecen las cadenas especializadas, que ha sido el gran formato que ha crecido en los últimos 30 años, que son los especialistas, los Zara, los Ikea, los MediaMarkt, los Decathlon. Es decir, yo me centro en un concepto, lo desarrollo y me convierto en un especialista. Y además lo hago crecer todo lo posible para ganar volumen. Y este ha sido, si os fijáis, pues el gran auge, que además ha sido apoyado por los centros comerciales, que ha sido el formato donde se han desarrollado más rápido. Todo esto son conexiones emocionales, algo digitales, porque obviamente se están digitalizando, pero sobre todo son emocionales porque me especializo en ti y yo te sirvo mejor que nadie porque solo me dedico a esto, no hago de todo esto. Y además es mi producto que lo hago yo. Conclusión, soy exclusivo. Y aparece el mundo digital, fijaros, las grandes plataformas que os hablaba antes, totalmente digitales, pero cero emocionales, porque como os decía antes, el digital, lo emocional, te lo hace de una manera muy difícil. Los marketplaces, que son especializados, no es el e-commerce como tal, y aquí aparecen las marcas digitales, nativas digitales, que son posiblemente uno de los fenómenos más interesantes que han surgido en los últimos años. Son marcas que han nacido en el mundo digital y que se desarrollan en digital y además representan la innovación porque son en los 5 últimos años son las que se han creado, ¿no? Y aquí viene la propuesta que yo os hago, que es el formato que más va a crecer, que son las plataformas experienciales, que son
marketplaces, pero que crean sus propias conexiones físicas al mismo tiempo para utilizar el físico y complementar. Y al final, ¿qué es lo que os propongo? Pues conexiones emocionales digitales, pero con puntos de venta físicos que hacen la parte experiencial que no puede hacer el mundo digital. Ese es donde está el círculo virtuoso y es donde considero que el renacimiento se está produciendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear conexiones emocionales y conexiones digitales. Para la conexión digital, la tecnología es clave, nunca puede ser tu estrategia, pero es la herramienta para poder llevarlo a cabo. Para la conexión emocional, experiencias. Tienes que generar una tienda física donde generes experiencias. El mundo digital está intentando generar experiencias y seguramente el metaverso, cuando sea una realidad, será algo muy experiencial dentro del mundo digital. Pero a día de hoy, la experiencia está en el mundo físico. Y sobre todo, como os decía, pasar del value al value plus, ¿no? Por supuesto, tienes que tener un buen precio, tienes que tener un buen surtido, los procesos tienen que estar perfectamente definidos y tienes que ser conveniente. Pero ya no es suficiente. Esto es, como os decía antes, un básico. Ahora tienes que dar un producto distinto, único, tienes que crear marca. Los consumidores compramos marcas en las cuales nos sentimos reconocidos. Tienes que crear la experiencia que os decía y, sobre todo, un servicio excepcional para que repitas. Ese es el value plus y es donde hay que estar. Y sobre todo es el mundo de las sensaciones, lo otro son las soluciones. ¿Vale? Y sobre todo, como os decía, con el punto de venta físico como elemento claro de diferenciación. ¿Por qué? Porque en el fondo, fijaros, la conexión digital, empezamos siendo monocanales. De repente apareció Internet, lo que os decía de la digitalización. Y lo digo por experiencia, y Jesús y yo lo vivimos en el Corte Inglés. Apareció la multicanalidad. Decías, bueno, oye, pues creo un canal aparte que viva y atiendo la digitalización. Pero no sirvió porque tenía que ser omnicanal, tenía que estar unido. Pero, sin embargo, la omnicanalidad os puedo decir que no ha triunfado, ha sido un fracaso. ¿Y sabéis por qué? Porque la omnicanalidad dice cuando tú quieres ser digital desde tu realidad física y entonces no funciona. Lo que hay que hacer es ser phygital, que es un término inglés, que básicamente lo que dice es que los dos canales tienen que estar unidos, tienen que estar diseñados desde cero. ¿Por qué la digitalización en los retailers físicos no funciona? Sencillamente porque es un proceso distinto al que le añado otro proceso distinto que han sido creados de manera diferente y no casan. El phygital lo que hace es que se diseña y los dos procesos están unidos desde el principio y entonces puede sacar lo mejor de los dos mundos. Incluso en China hablan del comercio conectado. Están a mil, como sabéis, el consumidor chino que ha crecido en los últimos años es totalmente digital. Y ellos ya están en otra fase. Pero hoy nos conformamos con intentar ser phygital, que ya es bastante difícil. Y sobre todo las 8 Cs, ¿no? Esto sería como el examen que hay que pasar en cualquier negocio actualmente, que tienes que crear, bueno, el cliente en el centro de todo, crear comunidad, el concepto de comunidad. Las personas quieren estar contigo en el mundo digital independientemente de que no compren porque se sienten a gusto con lo que representas y con el contenido que generas, más allá de lo que vendes, pero sobre todo curación. Ya no vale el producto, todo el mundo lo tiene, no me lo tienes que escoger y si es posible además me lo customizas para mí solo. Yo ya quiero una experiencia para mí y un producto. Esto es casi como el cocinero que va por las mañanas al mercado, coge los productos, los lleva al restaurante, los cocina y te hace un plato ese día solo para ti. Bueno, pues a ese nivel tenemos que llegar de customización y de personalización porque es lo que el cliente está demandando ya. Conveniencia, lo que os decía antes, entrégame las cosas cuando yo quiero, no me pongas horarios en los que yo me tenga que adaptar a ti. Cultura, no puedes obviar dónde estás y dónde perteneces y sobre todo el tema circular y local, ¿vale? Estos son lo de las Cs, es para que suene mejor, pero es muy importante tener estos atributos en cuenta. Y por eso, como os decía, pues una plataforma phygital es online-offline que proporciona conexiones digitales y emocionales entre marcas y personas, ¿no? Y donde el papel de la tienda es fundamental, ¿vale? Y como os decía, procesos distintos que han sido creados de manera distinta. Cuando los intentas unir, ¿qué pasa? Que es muy difícil porque están creados de manera distinta, ¿veis? ¿Qué es phygital? El proceso está creado desde el principio así y saca lo mejor de los dos mundos porque se suman y no se restan, ¿vale? Y sobre todo porque haciendo de físico a digital sacas todo lo mejor del físico. Os pongo un ejemplo. Una operación que entra en una tienda física y consigues desde la tienda llevarla al digital, estás llevando clientes al mundo digital con un coste mucho más bajo de como lo harías solamente en digital. El coste de adquisición de clientes baja radicalmente, ¿vale? Pero sobre todo le añades a
a la operación física un surtido mucho más amplio, que es todo aquello lo que no puedes exponer. Y viceversa, una operación que está en digital y la llevo a físico, para empezar el cliente entra identificado, porque ya viene con una... Entonces, ¿sabéis lo que es en una tienda física saber que esa persona está ahí y poder atenderla físicamente? Es una de forma personalizada, es único, ¿vale? Y bueno, y ya muy rápido para que podamos hacer preguntas, si os parece, os voy a contar qué es esto de Wow, ¿no? Supuestamente es todo lo que os he contado llevado a la realidad. Otra cosa será si es así o no, pero yo creo que sí. Fijaros, pues Wow es una plataforma que conecta marcas y personas innovadoras en la intersección de físico y digital, ¿no? Nosotros nos gusta decir que hacemos 3 cosas diferentes que realmente no está haciendo nadie, ¿no? Una es traer un producto distinto, acordaros, diferenciación, hacerlo digital, es decir, con el mundo digital y físico totalmente unido, y el tercero nos dirigimos a cualquier tipo de generación, independientemente de que sea nativo digital o no lo sea, con una sola propuesta de valor concreta, ¿no? Por eso esto va de qué vendo, cómo lo vendo y a quién se lo vendo, ¿no? ¿En el qué se lo vendo? Las marcas. Bueno, nosotros decimos que las marcas, bueno, básicamente hablamos con las emergentes internacionales para que seamos el primer sitio donde entran en el mercado español. Las nativas digitales son uno de los grandes focos donde buscamos estas marcas porque precisamente están buscando implantarse en el mundo físico, como os decía antes, pero también hablamos con las tradicionales y las establecidas que ya están ahora, ¿no? Y sobre todo, buscamos marcas que tengan 3 atributos, que sean novedosas, que tengan tendencia, pero sobre todo poder tenerlas en exclusiva, ¿vale? Y si no las podemos tener en exclusiva, que estén poco distribuidas. Y ahí es donde nosotros, en el mundo digital, esas 3 atributos siempre las encuentras, porque son novedosas, porque no están en el mundo físico, tienen la tendencia de los influencers, que son los verdaderos prescriptores de hoy en día, pero sobre todo las puedes tener en exclusiva, porque todavía no están en el mundo físico, ¿no? Pero también hemos hablado con las tradicionales, que esto es muy importante, lo que os decía al principio, también quieren estar con nosotros. ¿Y sabéis por qué un Adidas, por qué un Lacoste o marcas que son eminentemente físicas quieren estar aquí? Porque al tenerlas digitales tenemos al consumidor que ellos están buscando y quieren estar porque quieren conectar con vosotros, que sois los que buscáis las digitales. Entonces, al final somos un conector. Ayudamos a las digitales a ser físicas y a las que son eminentemente físicas a conectar con las audiencias más jóvenes que no tienen, ¿no? Y esta es la clave, ¿no? Digital, lo que no os voy a repetir, con esto conseguimos los 2 mundos, los unimos, somos más convenientes, aportamos facilidad, flexibilidad, quitamos la fricción, más rápidos, la manera personalizada y sobre todo en tiempo real y tocamos las sensaciones como os decíamos antes, ¿no? Nuestros clientes, lo que os comentaba antes, como la propuesta de valor es una y tenemos marcas para los 2 tipos de públicos, es muy interesante dar una vuelta por Wow y ver a muchos de vosotros, gente muy joven, pero perfectamente a personas con más edad que están queriendo descubrir productos nuevos y acceder a una experiencia conjunta, ¿no? Y luego, sobre todo, pues somos digital porque tenemos un .com, que es la base, que es el surtido, está todo en digital, pero tenemos una primera tienda que está en Gran Vía y vamos a abrir otra en octubre en la calle Serrano, ¿vale? Y os pongo un vídeo. Rápido porque, bueno, todas esas son las marcas que tenemos y las que vamos a poner ahora. O sea, realmente a las marcas les encanta el proyecto y encuentran que es un sitio que les aporta elementos diferentes. Las tiendas físicas, bueno, lo que os decía, Gran Vía en el 18, bueno, Gran Vía 18 y Serrano 32, 2 edificios, 5.500 metros Gran Vía y
6.400 Serrano, ¿vale? Vamos a posicionarlas de manera distinta, con producto diferenciado. Gran Vía 18, bueno, muy rápido algunas fotos, pero seguro que la habéis visitado ya. Y si no, cogemos un autobús y hacemos un tour ya mismo, ¿vale? Pero bueno, como veis, se cuida mucho la implantación, una implantación distinta, donde esa experiencia de compra sea diferencial, ¿vale? Con el restaurante que hemos abierto hace poco, como veis, todo muy icónico. Y Serrano 52, bueno, pues que ahora mismo pues estamos en ello y queremos abrir, y vamos a abrir en el mes de octubre, con una oferta diferenciada, como os digo. Jugar mucho Gran Vía con una oferta más para un público más joven, la moda mucho más streetwear, mucho más con un público con una venta por impulso, y en Serrano jugar más al lujo y sobre todo a mucho más moda y a una venta más, a una compra más preconcebida. Y para acabar, pues cómo no puedo hacer mención al encanto, ¿no? Al final el encanto para nosotros es una inspiración. Es ¿por qué no intentar hacer el encanto del siglo XXI, ¿no? Que hacía todas esas cosas tan buenas, pero adaptando, ya nos gustaría, adaptándolo al momento y al cliente que tenemos ahora, ¿no? Dos mensajes finales. Don Ramón, ¿vale? Que yo creo que Jesús le conoció, más que yo, ¿eh? Más que yo. Fijaros qué frase, es que yo la he recuperado porque me parece absolutamente, representa tan bien lo que es el Corte Inglés. Nuestro objetivo es ofrecer productos a los clientes antes de lo que os echen de menos. O sea, ya es la vocación de ir mucho más allá. Y no solamente ya es lo que quieres, es que voy a saber lo que vas a echar de menos mañana, ¿no? Y luego, este señor, Scott Galloway, que es un profesor de la NYU de Nueva York, que la verdad es que no es nada sospechoso porque es un experto, un gurú de digitalización, pero fijaros lo que dice. Dice, si no abres tiendas, desaparecerás. Para vender más online hay que invertir en retail físico, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo que confirma es que por aquí van los tiros. Y bueno, que se ha dicho antes, oye, tenéis el libro, si os apetece comprarlo, es todo lo que os he contado aquí, mucho más, y está en las librerías, y además acabamos de lanzar la versión en inglés, así que bueno. Y nada, deciros que esto ha sido un placer y que estoy abierto a lo que queráis preguntar y a vuestra disposición. Pues efectivamente, pues vamos a abrir un turno de preguntas, un turno de comentarios que seguro que queréis hacer, algo que queráis plantearle. Es el momento. La verdad es que ha sido muy interesante todo lo que has contado, con muchas habilidades docentes que te vemos. Y bueno, lo has contextualizado muy bien y organizado y ordenado, la verdad es que todo esto que es bastante complejo, pues de una forma excelente. Así que bueno, pues si queréis intervenir, hacer algún comentario, alguna pregunta, venga, por allí os animan. Venga, el resto si queréis ir animando y levantáis la mano también. ¿Se me escucha? Vale, sí. Hola, buenas. A mí me gustaría preguntar cuál es la complejidad a la hora de gestionar el stock, teniendo en cuenta que hay dos canales, tanto el físico como el digital, y bueno, como tú bien dices, el tema del digital es algo crucial. Pues me gustaría preguntarte eso. Muchas gracias. Bueno, pues la pregunta es muy, muy acertada. Es posiblemente la parte más compleja del proyecto. ¿Por qué? Porque al ser un marketplace estás comprando en digital y básicamente tu fórmula es dropshipping, que es lo que se llama, es un intermediario y tus márgenes son más bajos, pero el stock es de la marca y entrega la propia marca directamente al cliente. Pero al tener una tienda y unos almacenes, también ese stock opera y puede obviamente entrar en la ecuación con tiempos más cortos de entrega, y ahí es donde la negociación pasa a ser fulfillment, que pones en valor el hecho de que estoques y que añadas ese. Entonces, bueno, eso te obliga a estocar y lo que estamos haciendo es negociar que el stock sea de la marca. Entonces, pero sí, tiene esa complejidad. Nosotros ahora mismo tenemos un almacén central en Toledo, en Ontígola, de 1.500 metros. Luego tenemos dos almacenes de proximidad enfrente de la tienda de Gran Vía, y luego tenemos el propio stock de la tienda que está en RFID, es decir, está en inventario permanente. Entonces, digamos que utilizando esa información, dentro de esa complejidad es tener siempre el producto cuando y como quiere el cliente y como él lo elija. Pero sí, tiene su complejidad.
Sí, en el momento en el que ese RFID, como tiene radiofrecuencia, está en tiempo real, claro que sí. Pero vamos, si te digo la verdad, estamos mejorando porque ahora mismo tenemos que hacer inventarios mensuales porque, lógicamente, la tecnología se está ajustando. Pero sí, es un concepto que está diseñado y tiene la tecnología para que sea en tiempo real. Muy bien. Venga, ahí. Y luego al fondo también hay más preguntas. Al fondo luego. Hola, buenas. Cuando intentas resolver el problema que es aparente, ¿no?, que el mundo retail necesita un reset, ¿por qué la decisión de liderar un proyecto tan intensivo en capital frente a desarrollar una tecnología que pueda atraer este mundo digital, por ejemplo, a todas las tiendas físicas? O sea, ¿por qué esa decisión de afrontar este proyecto? Otra interesante pregunta. Pues mira, porque lo que los consumidores, pero sobre todo las marcas, quieren es un físico bien hecho. Yo ahora mismo, si hablo con cualquiera de las marcas que estamos en componente, tenemos ya más de 500 y otras 200 en negociación ahora mismo. Si yo le ofrezco un marketplace solo, no quieren venir. Ahora mismo hay demasiado digital. De hecho, las marcas quieren salirse de muchos. Entonces, la clave es en ofrecer un físico diferencial, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ha entendido que la clave era buscar ubicaciones prime, donde tienes mucho tráfico, pero sobre todo, bueno, tienes la posibilidad de acceder a edificios como los que has visto, icónicos, que formen parte de del viaje y, sobre todo, tocar mucho la parte de turismo de compras. Tener en cuenta que nosotros ahora mismo el 50% de nuestros clientes son turistas, pero es que en Serrano pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces vamos a jugar mucho a pivotar sobre el turismo de compras para que sea una parte, bueno, de hecho está siendo ya muy importante del negocio, ¿no? Y de ahí que ahí una vez más el físico es clave. Cuando tú viajas quieres visitar. Entonces, efectivamente, tiene un coste importante, pero tiene inmensos beneficios. Al fondo, otra pregunta. Hola, perdona. Tenía dos preguntas. La primera era, ¿cuál es la clave para destacar en el mercado digital con tanta competencia global? Y la segunda es, ¿cuál es, o sea, si resulta muy costoso para las nuevas empresas de retail el incremento en devoluciones que se está produciendo y cuál es la problemática de ello? Te contesto a la segunda porque la primera no ahora me lo dices. Obviamente las devoluciones es un problema. De hecho, os reto a que accedéis a las cuentas de resultados de los marketplaces de moda. Hay muy poquitos que están ganando dinero, por no decir ninguno, porque al final la operación es tan cara que se come los beneficios, ¿no? Y sobre todo ahí las devoluciones son clave. De hecho, si os fijáis, las empresas, sobre todo las que más volumen mueven, están poniendo restricciones ya a las devoluciones, ¿no? Entonces, bueno, está claro que este tema es fundamental, ¿no? Y de hecho, yo soy de los que piensan que si hoy en día quieres hacer un marketplace de moda, tienes que montar un punto de venta físico de apoyo, porque entonces sí que le aportas muchísimos beneficios que hacen que esa operación solo digital pueda ser mucho más rentable. Y respecto a la primera pregunta que me hacías, perdona. ¿Cuál dirías que es la clave para destacar en el mercado digital con tanta competencia a nivel global? Bueno, como te he dicho, primero yo montaría un punto de venta físico asociado para aportar todo lo que el digital no puede hacer, pero si es solamente digital, yo creo que es la creación de contenido clave. Es decir, la única manera de crear una experiencia de compra en digital relevante es que el contenido que generas visualmente sea de muchísima calidad. Yo recomiendo que, bueno, lo que hace Zara es espectacular. O sea, dicen que no se gasta dinero en comunicación, pero el dinero que se gasta en creación de contenido en digital es una pasada. En fotógrafos, en realizadores, es una manera muy interesante de hacerlo. Y me remitiría a las 8 Cs que te decía, ¿no? Crear comunidad, es decir, que los contenidos vayan mucho más allá del producto y que la gente quiera pertenecer a esa comunidad independientemente de que compre. Y luego tener, como digo, un stock muy diferenciado. Pero bueno, es un poco lo que yo haría. Pero si tengo que elegir una, es montar un punto de venta físico que trabaje para el digital. Eso es la verdadera diferenciación. A ver, por este sector, por aquí también hay algunas preguntas. Bueno, aquí y luego allí.
Mi pregunta va un poco más enfocada a… Tenemos ahora mismo una situación demográfica en España respecto a la estructura bastante particular y heterogénea, donde tenemos pues, Barcelona, Madrid, grandes ciudades, pero también existe una España vaciada, Castilla y León, Castilla-La Mancha, donde ahora mismo el retail tradicional está bastante estancado. Entonces, tal y como usted lo ha definido, me parece un concepto súper interesante, pero claro, justamente es eso, están en enclaves turísticos con mucha afluencia de gente. Entonces, mi pregunta es, si cree usted que este concepto se podría adaptar a esta estructura tan heterogénea que tenemos actualmente en España. Rotundamente sí, pero no sería este concepto. Este es un concepto que tiene un posicionamiento alto. O sea, aquí estamos yendo a marcas muy de tendencia, generalmente de un precio medio elevado, y por eso está muy indicado para ubicaciones en ese sentido y al público al que va dirigido. Eso no quiere decir que un formato exactamente igual, con una tipología de precio distinta, mucho más accesible en cualquiera de las categorías se podría hacer, y por supuesto jugar con puntos de venta físico que puedan cumplir en esos sitios. Pero es importante diferenciar dónde te posicionas y a qué tipo de cliente vas, ¿no? No tiene nada que ver un cliente con un poder adquisitivo alto que un cliente que no lo… O sea, por ejemplo, a mí cuando me preguntan ¿dónde harías más wows en España? Pues tienen que ser ciudades turísticas, porque tienen que tener… De hecho, os digo una cosa, el poder de compra de los españoles está muy alejado de ciudades como Londres o París, y este es un concepto que esperarías verlo más en ese tipo de ciudades. O sea, que aquí estamos yendo un poquito por delante. O sea, necesitamos un pelín más de sofisticación, que yo creo que estamos en ello, ¿no? Entonces, ya cuando vas a esta España vaciada, yo creo que lo que hay que ir es a más racional, lo que yo te decía, o sea, más a la conveniencia y a llevar producto que no está y hacerlo de esa manera. Pero que por supuesto que sí, lo que pasa es que sería otro proyecto con otro producto y de otra manera. Introducía el concepto de Figital, hablaba un poco de las ventajas que tiene. Me gustaría saber qué desventajas cree usted que puede plantear este concepto. Bueno, bien, te las cuento porque las estoy viviendo todos los días. O sea, es la ejecución extremadamente compleja. Luego, como no se ha hecho nunca, esto es territorio desconocido, o sea, esto va de equivocarse mucho. Hay una frase muy buena que es: equivócate mucho, rápido y barato, ¿no? Pues esto va de esto, porque estás marcando un camino, o sea, nadie está haciendo esto, ¿no? Entonces, ejecución compleja y sobre todo una capacidad de reaccionar rápido, porque va de eso, ¿no? Pero bueno, después del tiempo que llevamos ya abiertos, sabemos quién es nuestro cliente, que luego tener en cuenta que nosotros hemos abierto en una calle donde no había un comercio ahí. O sea, entonces, y luego lo comentaba antes, ¿no? El cliente de Gran Vía es extremadamente variado. O sea, primero, ahí nadie va a comprar nada, todo el mundo está de paso. Tienes desde el turismo de compra elevado del Four Seasons de Canalejas, que está enfrente, pero tienes al cliente de Primark, tienes a toda la zona de Chueca y de Tribunal, que es un cliente de tendencia puro de maricual. O sea, luego tienes gente que viene de provincias todos los fines de semana, es que es una amalgama. Lo único bueno que por supuesto, lo bueno que tiene es la ubicación, que es la segunda calle con más tráfico de Europa, y tienes tráfico. En el comercio es fundamental el tráfico. No hay nada peor que no tener tráfico. Así que es equivocarse. Sobre sostenibilidad y todos los nuevos modelos de negocio también que están un poco emergiendo. Te podría dar ejemplos: Printemps en París, por ejemplo, teniendo ya su línea de second hand de high luxury. También Selfridges tiene una compañía que les ayuda para hacer alquileres por servicio, clothing as a service. ¿Hay algo también que tengáis pensado para vuestros centros? Sí, claramente. Lo que pasa es que no nos ha dado tiempo, pero tenemos que jugar esa baza. Primero, queremos garantizar que todas las marcas que vendemos son y tienen esos códigos de sostenibilidad y que están alineadas con nuestro ADN, pero sobre todo jugar el tema de la segunda mano y hacerlo en la línea de los establecimientos que estás diciendo, ¿no? Tanto Printemps como Selfridges creo que son dos muy buenos ejemplos. Estamos hablando con Vestiaire Collective, o sea, bueno, hay fórmulas.
Pero sí, claramente. Pasa que no nos ha dado tiempo, es que no nos da la vida, es que estos son demasiadas cosas. Pero bueno, estos proyectos, o sea, estos claramente jugar, o sea, llegaremos ahí y tenemos que estar. Bueno, entiendo que hay muchísimos comercios que son puramente digitales y creo que el motivo principal dentro de eso es que la estructura de costes es totalmente distinta y un comercio digital se puede montar con 1.000 euros. Sí, obviamente no va a ser muy bueno, pero una tienda con 1.000 euros ni con 100.000. Entonces, sí que es verdad que luego un comercio digital no tiene ese poder de captivar a ese cliente emocional que ve, mira, lo toca, o no sé, igual ahí en el WOW, pues uno tiene que justificar unas inversiones de 100.000 euros en proyectores en una sala. En fin, ¿en qué momento cree usted que en qué momento, de qué forma debe un comercio o una empresa digital dar ese paso al mundo físico? Porque entiendo que es muy difícil justificar, bueno, uno tiene un negocio que funciona, tiene la bola rodando, ¿cuándo da el paso? ¿Sabes lo que pasa? Que todo son muchas razones, pero la más importante, quédate con el coste de adquisición de clientes. Yo te puedo enseñar números que demuestran que el coste de adquisición de clientes en digital es inasumible ya. Primero porque cada vez no para de subir, la manera de adquirir clientes en digital es muy limitada, es el buscador de turno que tienes que pagar para Google una cantidad indecente, pero es que luego están las redes sociales, con los prescriptores que son los influencers, que ya son verdaderas plataformas comerciales ellas mismas. Entonces, hoy en día, y te lo digo porque nosotros tenemos nuestro presupuesto de marketing digital, es una barbaridad lo que tienes que pagar. Lo que nosotros estamos demostrando es que al estar en la calle Gran Vía y tener una media de 6.000 personas diarias entrando por esa puerta, tú tienes una capacidad de llevar clientes al mundo digital del mundo físico muchísimo mayor y sobre todo a un coste mucho más bajo. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que asumir una inversión inicial más alta, pero la amortizas con el tiempo. Y te digo una cosa, con la cantidad de pasta que hay invertida en el mundo digital en moda, perdiendo dinero, en el momento que se den cuenta de esto, te cambia totalmente la manera de plantear el negocio, porque es muy deficitario el digital, sobre todo la moda, Entonces tienen que encontrar su sitio. De hecho, ahora mismo, como sabéis, está habiendo despidos, está habiendo problemas y las verdaderas empresas digitales que han estado súper valoradas empiezan a tener un problema porque las valoraciones están cayendo y empiezan a decir, bueno, ¿y dónde están los resultados, no? Oye, Farfetch, que conocéis todos, que es una empresa espectacular, solo dio beneficios en el año 12. Se ha pasado 12 años palmando pasta. Eso sí, mirad la valoración que tiene. Pasa que ahora los inversores están empezando a decir, bueno, ¿y esto cuando? O sea, hay empresas que no son como Farfetch, que todavía no están dando dinero y no se espera, ¿no? Entonces, estamos, como te digo, en un momento interesante y yo creo que esa es la fórmula de entender por qué lo físico es tan importante. Pero posiblemente sea tan innovador que todavía no está asentado. Espero que el tiempo me dé la razón, por mi propio interés. Pero te doy la palabra ahora. Bueno. Vale. Bueno, una repregunta, una última si queréis y vamos cerrando ya, ¿vale? Que son prácticamente las dos. Adelante. Sí. Esto es una pregunta un poco más relacionada con la tecnología, que bueno, realmente son dos. Una es si estáis aprovechando para medir de alguna manera los hábitos de consumo en el mundo offline, es decir, cuánto tiempo está un cliente en un sitio, ese tipo de cosas que en el mundo digital son muy fáciles de medir y en el mundo físico no tanto, eso por una parte. Y por otra parte, has comentado que se puede pagar a través de la app o en caja. Entiendo que eso puede tener unos problemas en cuanto a robos, porque si pagas en la aplicación entiendo que no tiene ninguna etiqueta, ¿no?, de alarmas. Bueno, primera pregunta, interesantísima. ¿Qué era? Perdona, que se me ha ido. La primera, sí, el los hábitos de dato. consumo. Sí. Efectivamente, este es el gran... Os hablaba antes de la importancia del dato. La diferencia entre el Big Data y el Small Data, es que se llama así. El Small Data se supone que es el Big Data es el que te da las redes, o sea, el digital. Pero es verdad que eso está muy pautado, porque es clics, cuánto tiempo estás, etc. El detalle que tú puedes obtener de dato en físico es infinitamente más rico. ¿Por qué? Porque la información que das es mucho mayor,
porque la interacción en una tienda física es de cara a saber cómo actuar con ese cliente futuro. Pasa que no se recogen los datos hoy en día, porque el cliente no está personalizado. Hoy en día nosotros tenemos instalado mapas de calor que permiten llegar a eso y decir... ¿Qué te quiero decir con esto? Que claramente esta es otra fórmula de negocio paralela, que es el dato que coges en tienda física y cómo se lo vendes a las marcas después. Y esto, de hecho, acabamos de firmar un contrato con Kyndryl, que es la consultoría de IBM, precisamente para que nos ayuden a desarrollar toda la recolección de datos y ponerla en valor. De hecho, hablan incluso de la computación cuántica para recoger el dato, o sea, es una cosa de locos. Pero que claramente sí, y os digo, no se sabe todavía la potencia que tiene recoger datos en tienda física versus el digital que está, ¿no? O sea, que claramente sí. Como todo es tiempo y dinero. Y lo segundo que era... La complejidad tecnológica de poder pagar con la aplicación para temas robos. Sí, no, al final el vendedor siempre es fundamental. Mira, de hecho te cuento un pequeño secreto. Somos tan listos que quitamos las cajas, las escondimos porque supuestamente ibas a pagar con el móvil y te ibas a ir tan tranquilo. Las hemos tenido que sacar todas porque al final la caja es fundamental, y de hecho incluso las vamos a sacar mucho más porque la gente piensa a veces que esto, pero aquí no se puede pagar, ¿no? O sea, todo era porque como éramos tan tecnológicamente estupendos, pues ibas a llegar con el móvil y no necesitabas caja. Hasta querían que no aceptáramos efectivo, tú imagínate. Los que venimos del Corte Inglés tenemos esto muy grabado, que no es así. Todo lleva a su aprendizaje y al final tampoco querer ser súper tecnológico pero al final el cliente, como digo, es lo que quiere y tienes que atender eso, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, la caja tiene que estar ahí, tienes que desalarmar y tienes que terminar muchas veces procesos de pago que son necesarios. De hecho, os invito a que veáis un Amazon Go de estos. Y sí, pagas con el móvil, pero es una tienda más... Eso sí que es experiencia cero de compra, o sea que hay que meterle un poquito de gracia también. Y el factor humano, muy importante. Cuando la tecnología la tienes bien, el factor humano el vendedor es el potenciador de verdad que incrementa ventas. Que ahí es donde marca la diferencia. Bueno, pues mira, pues yo creo que si os parece vamos a poner punto final. Son las 2, puntuales. Antes de que os vayáis, deciros simplemente, y le voy a dar la palabra a la vicerrectora un momento, agradecer a Dimas, de verdad, la participación, el venir aquí, de verdad que para nosotros, en una Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, qué mejor que atraer a personalidades como tú, a empresarios como tú. Así que gracias por venir, gracias a todos los que habéis asistido, gracias especialmente a todos los estudiantes, que de verdad que habéis enriquecido también mucho el debate con todas vuestras preguntas. En fin, yo como decano la verdad es que me siento bastante orgulloso de todos vosotros y de cómo enriquecéis el debate siempre con todas vuestras preguntas, siempre muy acertadas. Todos hemos aprendido mucho, o sea que yo incluido el primero. Así que bueno, gracias a todos, gracias al Consejo Social, a los participantes y le doy la palabra en último lugar a la vicerrectora para que cierre el acto. Ni un minuto, simplemente agradecer en nombre del rector, que yo vengo en representación suya, pues la organización de esta conferencia. Gracias, Dimas Jimeno, ha sido interesantísimo. De verdad, te traeremos más veces a la universidad. Gracias al Consejo Social también por la organización y el apoyo, que estáis aquí también apoyándonos siempre, y por supuesto al decano y a la facultad por organizar también la conferencia. Ni un minuto he tardado. Muchas gracias a todos.